Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios y estudio del libro de Urantia. Cada vez lo digo de una manera porque ya no sé cómo decirlo. Pues bien, estamos en la parte primera, el universo central y los superuniversos. Y estamos en el documento 11. Lo habíamos comenzado ya, llevamos dos sesiones de este documento 11. Una primera en la que habíamos hecho unos antecedentes repasando algunos conceptos básicos del prólogo y una segunda en la que habíamos visto una pequeña introducción que tiene este documento 11, la isla eterna del paraíso, y el epígrafe primero, la morada divina. Además, en esa sesión que fue la pasada, hicimos una explicación, bueno, pues un poco sobre la naturaleza de los viajes cósmicos en el espacio. Y bueno, realizamos algunas consideraciones sobre los niveles de realidad para poder explicarlo. Y bien, pues nos llevó un buen rato de esa pasada sesión. Pero yo creo que bastante pertinente, bastante oportuno, porque como ya dije allí, no voy a extenderme, pero lo voy a recordar, necesitamos poder interpretar el libro de Urantia a la luz de la última información espiritual que tenemos. En este sentido, la espiritualidad no es nada más que ciencia avanzada. Por eso, para poder comprender algo más de lo que se podría comprender de la simple lectura del libro de Urantia, o de la simple lectura del libro de Urantia con los conocimientos científicos de hace 100 años, para poder comprender algo más, pues hay necesariamente que armonizarlo con la información espiritual, ciencia mucho más avanzada que la nuestra, de la que tenemos actualmente. Información que procede tanto de las revelaciones espirituales profundas modernas como de otro tipo de información que estamos últimamente recibiendo muy interesante por parte de otras entidades que nos quieren ayudar. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar hoy entonces con el epígrafe 2, la naturaleza de la isla eterna, y vamos a ir desengranando, al igual que hemos ido haciendo desde que hemos empezado este documento, pues todas estas cuestiones, intentando atisbar siempre un poco más de lo que se atisbaría de la simple lectura. Y dice así: 2. La naturaleza de la isla eterna. Puesto que estáis comenzando a vislumbrar la enormidad del universo material discernible incluso desde vuestra ubicación astronómica, enormidad del universo material, enormidad, bueno, esto ya lo comentamos en la pasada sesión, incluso en la ciencia sesgadamente materialista y reduccionista que tenemos ahora mismo, pues nos dicen que con los telescopios se puede atisbar una enormidad espacial y una cantidad innumerable de, pues bien, otras galaxias, otras constelaciones, otras estrellas. Dice, discernible incluso desde vuestra ubicación astronómica. Bueno, el libro de Urantia nos explicará más adelante que nuestro planeta está en un sistema solar que pertenece a un sistema administrativo, que pertenece a una constelación, que pertenece a un universo local, que está situado en el extremo del séptimo superuniverso. En el extremo quiere decir en lo más periférico, con lo cual estamos en la periferia del espacio-tiempo. Por eso dice, incluso desde vuestra posición discernís muchísimo. Desde otras posiciones discerniríais aún más. Vosotros que estáis muy alejados discernís muchísimo con vuestros medios actuales. Pues bien, es muchísimo más grande de lo que discernís. Repetimos, puesto que estáis comenzando a vislumbrar la enormidad del universo material, discernible incluso desde vuestra ubicación astronómica,
Vuestra posición espacial en los sistemas estelares, que ya decimos que es lejana, que es periférica, están en la periferia del séptimo superuniverso. No es que el séptimo superuniverso esté más lejos que los demás, porque van todos rodeando al universo central de Abona, en esa forma de donut, el hueco del donut, el hueco de la rosquilla, estaría el paraíso y el universo central de Abona, y lo que sería el cuerpo de la rosquilla serían los 7 superuniversos, que no están físicamente delimitados, sino que son áreas que se delimitan desde un punto de vista administrativo y funcional. Pues bien, estamos en la periferia del donut o de la rosquilla, estamos en la periferia, entonces incluso desde ahí vemos mucho, podríamos ver más si estuviésemos en otra posición, si tuviésemos otros medios tecnológicos. Debería ser evidente para vosotros que un universo material tan extraordinario ha de contar con una capital adecuada y digna. Adecuada y digna. Adecuada desde un punto de vista de la energía. Adecuada desde un punto de vista de la gravedad, es decir, del sostenimiento energético, físico, material de toda esa enormidad de constelaciones, galaxias y estrellas. Y digno porque en un mundo, como ya la espiritualidad nos revela que es este, en un mundo cuyo origen y destino es el espíritu, y que por lo tanto es un mundo experimental y evolucionario, también tiene que ser el centro de todo, la capital digna en concepto, significado y valor. Claro, no solo físicamente. Un centro de gobierno a la altura de la dignidad e infinitud del soberano universal, el espíritu, de toda esa vasta creación de reinos materiales y seres vivientes. El espíritu aquí manifestado como Padre, Hijo, Espíritu y el paraíso y los tres absolutos. Esas tres manifestaciones del yo soy en la exploración de la limitación. Como hemos dicho muchas veces anteriormente, claro, todo esto habría que volver a explicarlo cada vez que se dice, pero si no, sería muy tedioso y no se avanzaría. Entonces, bueno, el que siga la serie del libro Durantia, pues ya ha habido suficientes explicaciones sobre los niveles de realidad del espíritu y de subrealidad de la exploración de la limitación y por lo tanto en los niveles bajos del espacio-tiempo. Todos esos niveles ya los hemos ido explicando y por tanto hemos explicado qué supone qué supone y de dónde provienen esas 7 manifestaciones del espíritu del yo soy primigenio dentro de la exploración de la limitación. Pues bien, dice aquí el libro Durantia en este primer párrafo que ya nos tenemos que ir dando cuenta, primero, de que muy al contrario de lo que establece la teoría de la paupérrima y limitadísima ciencia humana en comparación con lo que la información espiritual nos dice de las otras ciencias, la ciencia cósmica, la paupérrima y limitadísima, en contra de esa teoría del Big Bang, pues, en fin, el libro Durantia nos desvela que el origen cósmico del espacio-tiempo del universo es muy otro y es muy diferente. Y hay un centro de todas las cosas, como por otra parte, pues no podía ser de otra manera, de la mera observación de nuestro entorno cercano y de cómo funcionan las cosas, pues tiene que haber un centro que sostenga todo lo demás a su alrededor. Eso es de una lógica aplastante, salvo que una ciencia paupérrima y limitadísima tenga un sesgo interesado en que nosotros nos alejemos cada vez más de estas verdades lógico-filosóficas aplastantes. Sigue diciendo, el paraíso difiere en su forma de los cuerpos espaciales habitados. No es esférico, no es esférico. En otro sitio dice el libro Durantia, no es definitivamente esférico o definitivamente no es esférico. Quiere decir
que es casi esférico. Se aproxima a la esfericidad, pero no lo es y tiene importantes diferencias, ahora lo va a decir. Es definitivamente elipsoide, siendo un sexto más largo en su diámetro norte-sur que en su diámetro este-oeste. Yo no sé si tiene mucho sentido hablar de norte, sur y de este y oeste en el paraíso, dado que es el centro estacionario de toda otra realidad cósmica. Pero a nosotros sí que nos va a servir para tomar una referencia. Si empieza el libro de Durantia a decir que este eje es el norte-sur y este es el este-oeste y eso lo mantiene, pues nos va a servir luego para intentar relacionar información que nos dé sobre qué cosas hay en este eje y cuáles en este, porque siempre lo llama de la misma manera. En ese sentido, sí tiene interés y utilidad hablar de norte, sur, este, oeste. Pues bien, dice, es un sexto más largo en su diámetro norte-sur que en su diámetro este-oeste. Diámetro, distancia entre dos puntos de máximos de la circunferencia, ¿de acuerdo? Es el doble del radio. Bien, pues dice que es un sexto, pues por ejemplo, por poner un ejemplo muy rápido y muy inexacto, pero si esto midiese 30, esto mediría 25, ¿de acuerdo? 30, 25. No sé si es un sexto la diferencia entre 30 y 25, 5 por 6, 30. No sé si, creo que no, me estoy yendo a un ejemplo muy básico, pero por no calcular, es algo más largo, un sexto, norte-sur, que este-oeste, ¿de acuerdo? Y luego además nos dice, como es definitivamente elipsoide, que la isla central del paraíso es esencialmente plana y la distancia desde la superficie superior, imaginaos una pizza muy gorda, tan gorda que se hace como un platillo volante, ¿no? Entonces, en la cara superior, desde la superficie superior hasta la inferior, es un décimo del diámetro este-oeste, el más corto. El norte-sur es un sexto más largo, el este-oeste es un sexto más corto. Pues bien, la altura es un décimo. Imaginaos que aquí, vamos a ponerlo así para verlo mejor, que esto sería un décimo de esta distancia, ¿no? Un décimo, pues esta es como un platillo volante, el paraíso. Y además no es circular, sino elipsoide. Un platillo volante elipsoide. Esto tiene cierto sentido por algo que nos va a decir el libro de Urantia después. Tiene cierto sentido por algo que nos va a decir el libro de Urantia después, que es la forma del universo maestro. La forma del universo maestro, que es lo que hemos dicho antes. Es como una rosquilla. Entonces, al ser como una rosquilla, pues tiene sentido que tiene cierto sentido que la isla central del paraíso pues tenga esa forma, ¿no? Por lo menos yo le veo cierto sentido, porque la rosquilla también es como que no es esférica la rosquilla, sino que es más bien plana, redonda, pero plana. Pues bien, algo también prácticamente elipsoide, un sexto más de diámetro en una parte que en la otra, y un décimo de la altura entre parte superior y parte inferior, pues me da a mí que cuadra con la forma del universo, de cara a esas funciones de control de gravedad que tiene no solo físico-material, por supuesto, sino gravedad de los otros varios tipos de frecuencia vibratoria que determinan diferentes tipos de energía de la gravedad, mental, espiritual, etc. Pues bien, ya sabemos qué forma tiene. Dice, estas diferencias en dimensiones. Bueno, hay una cosa antes de continuar que, bien, luego va a incidir en ello el libro de Urantia. Pero efectivamente,
la isla del paraíso, la isla central, como le llama, la isla eterna, es un modelo, es un modelo. Bien, el que diga aquí que la isla central es esencialmente plana, no tiene, a mi modo de ver y a modo de ver de muchos informadores, reveladores espirituales, tanto profundos como, pues bien, más cercanos que tenemos ahora mismo en los últimos años, a mi modo de ver y al suyo, no tiene nada que ver con la teoría de la Tierra plana. No tiene nada que ver. Pues bien, no vamos a hablar ahora mismo aquí de la Tierra plana. Yo particularmente, pues no estoy en la idea del terraplanismo. Yo soy, como dicen ellos, terrabolista. Yo soy esférico. Entonces, no tenemos que interpretar cuando dice el libro de Urantia que la isla eterna del paraíso es un modelo para el resto del universo maestro, el que todas las esferas sean iguales que la isla del paraíso. Ya veremos posteriormente que eso se debe a las especiales características y singularidad de la isla del paraíso con respecto al resto de configuraciones o de escenarios del universo maestro. Pues sigue diciendo, estas diferencias en dimensiones, consideradas juntamente con su estado estacionario, ¿qué quiere decir? Que todo el resto de configuraciones del universo maestro va girando alrededor de la isla central. En esa rosquilla, la rosquilla, todo lo que hay en ella va girando alrededor de la isla central. Y como ya sabemos, por la gravedad. La gravedad, cuando hablamos de la gravedad, ya explicaremos un poco más en este mismo epígrafe y en otros, cuál es el concepto de gravedad que nos dan ahora mismo esos informadores extraterrestres que tenemos profusamente en estos últimos años. Pero es el mismo concepto que se nos ha dado siempre desde la revelación espiritual profunda. El concepto de gravedad depende de la atención de la conciencia de las entidades que están participando en la experiencia de exploración de la limitación. Y el espacio-tiempo es una consecuencia de ello y la gravedad es otra consecuencia de ello. Pero bueno, hablemos de gravedad tal como lo conocemos. Decíamos que todo gira alrededor de la isla central y luego pues cada uno de los cuerpos van girando a su vez, a la vez que gira todo alrededor, van girando alrededor de los centros de gravedad o centros de atención de cada sector espaciotemporal. Bien. Estas diferencias en dimensiones, consideradas juntamente con su estado estacionario y la mayor presión exterior de fuerza-energía en el extremo norte de la isla, mayor presión exterior de fuerza-energía. Si fuese un platillo volante definitivamente elipsoide, como dice el libro de Urantia, pues en vez de ser circular, sería un poquito ahuevado u ovalado, elipsoide. Sería pues como una cosa así. En vez de circular, pues sería como una cosa así. Dice, en el extremo norte tiene mayor presión exterior de fuerza-energía. Según la mini explicación que acabamos de dar ahora mismo sobre la gravedad, en ese extremo norte habría más atención de la mente, del espíritu, en cuanto a la organización del espacio-tiempo. Dice, todo ello permiten establecer dirección absoluta en el universo maestro. ¿Qué es una dirección absoluta? Pues es una consecuencia de su carácter estacionario. Ya habíamos hablado en la sesión anterior que las direcciones que nosotros entendemos son direcciones físicas
Y el libro Durantia nos pretende explicar en términos de direcciones físicas, es decir, de direcciones de coordenadas, de puntos espaciales. Pero en la explicación anterior ya decíamos que en realidad las direcciones, como voy a tal sitio en el universo, pues se dan de una manera más avanzada tecnológica y espiritualmente de lo que estamos nosotros, se dan de una manera energética. Son direcciones energéticas, son direcciones de definición energética que no son solamente espaciales, sino espaciotemporales, como promedio del conjunto de las energías de todo elemento que se encuentre en el sector para el cual calculas esa dirección energética. Pues, por ejemplo, un planeta, ¿no? Todas las energías de todas las conciencias y de todos los elementos, recordad, por el principio del mentalismo, todo es mente, de todos los elementos inorgánicos, tras los cuales también hay algún tipo de conciencia. El promedio de todas esas energías da una dirección energética, y además no solamente en el espacio, sino en cada momento del tiempo. Pues bien, en ese sentido se entiende mejor. Todo esto que dice el libro Durantia lo dice desde el punto de vista espacial, pero podemos también entenderlo de la otra manera. Permite establecer una dirección absoluta en el universo maestro. ¿Por qué es dirección absoluta? Porque la dirección del paraíso, si fuese desde el punto de vista espacial, no cambia ya que es estacionaria. Y si fuese desde el punto de vista energético, tampoco cambia porque es la más alta energía del universo. La más alta en el sentido de menos densa, más ligera, más pura. La energía pura del espíritu, dado que es un portal dimensional entre el ámbito de la exploración de la limitación y el ámbito puro del espíritu. Entonces la dirección es única. Es central en esos dos sentidos, tanto espacial como desde un punto de vista de frecuencia vibratoria. Sigue diciendo, la isla central se divide geográficamente en 3 ámbitos de actividad. Fíjate cómo lo dice, ¿eh? Se divide geográficamente en 3 ámbitos de actividad. Pero no dice se divide geográficamente en 3 ámbitos espaciales, sino de actividad. Ahí ya nos está dando una idea, de que en el paraíso las cosas no funcionan como aquí. No funcionan como aquí. Aquí se hacen delimitaciones geográficas. En el paraíso no es tan así. A nosotros se nos da una versión así para que atisbemos algo de lo que es el paraíso, pero el paraíso implica mucho más de lo que nosotros podemos comprender. Esto ya nos lo decía la introducción. Decía la introducción, la gloria y el esplendor espiritual de la morada divina son imposibles de comprender para los mortales, eso somos nosotros. Están totalmente más allá de la comprensión de la mente finita de las criaturas materiales. Bueno, pues después, cuando nos habla a lo largo del epígrafe, ya se va viendo que deja entrever con frases como esta que el paraíso es bastante más de lo que nosotros podemos comprender. La isla central se divide geográficamente en 3 ámbitos de actividad. Bueno, bien, los 3. Paraíso superior. La parte, si fuese un platillo volante, pues esta parte de arriba. El paraíso periférico, pues todo el exterior de la rosquilla. No, aquí no es una rosquilla el paraíso, esto es el universo maestro. El paraíso es el centro de la rosquilla, como si fuese un platillo volante al uso de los que se conocen tradicionalmente. Pues la parte de arriba es el paraíso superior, la parte de abajo el paraíso bajo y todo lo demás es el paraíso periférico. Y tiene 3 ámbitos de actividad muy claramente diferenciados. Entonces, fijaos, se divide geográficamente en 3 ámbitos de actividad o 3 ámbitos funcionales. Se divide geográficamente según aspectos funcionales, según funciones diferentes. Y ahora lo va a explicar. Y dice, la superficie del paraíso ocupada por las actividades de personalidad
Fijaos la gran división, la gran diferenciación del yo soy indiferenciado primigenio en uno de los aspectos en los que se divide, personal e impersonal. Pues bien, ya el paraíso refleja en su configuración de diseño que él, lo va a decir ahora, el paraíso superior se destina a las actividades relacionadas con la personalidad, a las funciones de la personalidad. De hecho, ahí está la morada, como ya vimos, de Padre, Hijo y Espíritu, aspectos personales y actuales, manifestaciones personales y actuales, procedentes de esa diferenciación séptuple del yo soy primigenio, que previamente se había diferenciado en tres. Bueno, todo esto es un poco galimatías, pero en la parte de arriba, lo personal. La superficie del paraíso ocupada por las actividades de personalidad se define como la zona superior y la superficie opuesta como la zona baja, con lo cual, si arriba es la personalidad, lo de abajo es lo impersonal. ¿Mm? La parte de abajo del platillo, lo impersonal, la parte de arriba, lo personal. La periferia del paraíso, había tres zonas, superior, inferior, periferia. La periferia del paraíso provee actividades que no son estrictamente personales ni no personales. Y ahí lo deja. Actividades que no son estrictamente personales ni no personales. Bueno, pues ya nos contará el libro Durantia qué es eso, porque nosotros ya tenemos suficiente con distinguir las personales de las impersonales. Bueno, sigue diciendo. Luego de las explicaciones posteriores que va dando se puede ir deduciendo algo de lo que significa todo esto. La Trinidad parece dominar el plano personal o superior. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu, hemos dicho, manifestaciones personales y actuales. Es decir, completas, máximas, sin nada de margen potencial de mejora, totales. La Trinidad parece dominar el plano personal superior. El absoluto no cualificado, que es impersonal y es potencial, manifestación personal y potencial. El absoluto no cualificado parece dominar el plano inferior. Aquí sí dice ya que el plano inferior es impersonal, plano inferior o impersonal. Antes no lo dice, antes hay que deducirlo. Como dice arriba el personal y el de abajo es el opuesto, pues el de abajo será el impersonal. Bueno, más adelante sí lo dice. La Trinidad parece dominar el plano personal o superior, el absoluto no cualificado, el plano inferior o impersonal. Casi no concebimos al absoluto no cualificado como una persona, aquí se justifica el libro Durantia, casi no concebimos al absoluto no cualificado como una persona, pero consideramos que la presencia funcional en el espacio de este absoluto no cualificado se haya enfocado en el paraíso bajo. Dice, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu se hallan mentalmente enfocados, porque no tienen cuerpos materiales, evidentemente. Esos son las criaturas finitas del tiempo y del espacio, los que tenemos cuerpos materiales. El Padre no tiene, pero el Padre sí tiene morada y es donde está cósmicamente enfocado. Es donde su mente está enfocada. Padre, Hijo y Espíritu están enfocados en la parte superior. Dice después, no hemos dicho nunca que el absoluto no cualificado sea personal, con lo cual no puede enfocarse. O no deberíamos explicaros a vosotros, por las explicaciones que os hemos dado previamente, que el absoluto no cualificado pudiese enfocarse mentalmente. Por eso se justifica. Casi no concebimos al absoluto no cualificado como una persona, pero consideramos que la presencia funcional, de alguna manera, en el espacio de este absoluto se haya enfocado en el paraíso bajo. ¿Qué quiere decir? El absoluto no cualificado es el que hace posible las manifestaciones potenciales, los absolutos, son los que hacen posible la que funcionen simultáneamente dos ámbitos de realidad tan diferentes como
tres ámbitos de realidad tan diferentes como el absoluto, el absonito y el finito. Son los que lo hacen posible, ¿de acuerdo? Son conceptualmente lo más confuso que tiene el libro de Urantia, los absolutos. O sea, si no podemos comprender algo bastante más, en fin, asequible para nosotros como es el Padre, el Hijo y el Espíritu, no podemos comprender. Pues imagínate los absolutos, ¿no? Entonces, claro, el libro de Urantia dice, de alguna manera que no os vamos a poder explicar, el absoluto tiene presencia funcional en el paraíso bajo. Pero fíjate, dice, no presencia funcional solo, la presencia funcional en todo el espacio que tiene el absoluto no cualificado, su presencia funcional en todo el espacio, funcional es debido a la función que realiza. La presencia funcional está enfocada en el paraíso bajo. ¿Qué quiere decir esto? El absoluto no cualificado tiene una función. Una de las consecuencias de esa función es permitir que los planos absoluto, absonito y finito convivan. Son funciones de los absolutos. Entonces, dice, la función que tiene el absoluto no cualificado en todo el espacio, en todo el universo maestro, esa función se realiza, está enfocada presencialmente desde el paraíso bajo. Más no se puede decir, porque estaríamos diciendo más de lo que dice el libro de Urantia y menos creo que tampoco. La isla eterna está compuesta, claro, lo de isla, decimos un platillo volante, pero imaginaos una isla, pues la forma de una isla pues es más o menos así, ¿no? Y por debajo podría ser, bueno, como si hubiese un platillo volante flotando en el agua, ¿no? La parte de arriba, por eso se le llama isla. Bueno, isla en el espacio, no hay agua, pues eso, como un platillo volante. Es que me ha venido ahora lo de isla, claro, tiene su sentido. La isla eterna está compuesta de una sola forma de materialización. Bien, el libro de Urantia nos había dicho que la isla eterna del paraíso era material. Y nosotros enseguida, cuando nos dicen material, pues pensamos en la tierra, en nuestra tierra, en piedra, en piedras de diferente grosor, finas y no tan finas, áridos, ¿no? Piedras, tierra. Pensamos en eso. No, eso ya lo advertíamos. No, la isla eterna del paraíso no es físico-material, no tiene esa densidad. Es otra cosa diferente y ahora lo voy a intentar explicar, hablando de su naturaleza. La isla eterna está compuesta de una sola forma de materialización. Aquí de materialización, para no irnos a pensar en nuestra materialización, que es la tierra de nuestro planeta, la tierra, piedra y arena y tal, pues yo diría de densificación. Está compuesta de una sola forma de densificación. Sistemas estacionarios de realidad. Es que eso ya es una gran diferencia con todo el resto del universo. Es que la isla eterna del paraíso es estacionaria y el resto del universo gira alrededor de ella, ¿de acuerdo? Esta sustancia literal del paraíso, sustancia literal, es una densificación, pero no es la tierra que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué es? No nos lo pueden explicar tampoco, porque no hay comparativa. Esta sustancia literal del paraíso es una organización homogénea de potencia espacial que no se encuentra en ninguna otra parte del vasto universo de los universos. Organización homogénea de potencia espacial. ¿Qué es potencia? Algo que puede llegar a ser. Potencia espacial, espacio que puede llegar a ser. Un generador de espacio que puede llegar a ser. Es que la isla eterna del paraíso genera el espacio. Luego habría que hablar mucho de lo que es el espacio y el tiempo. Eso, el que tenga interés, además, se va a explicar en el epígrafe último del documento 130 de la parte 4, la vida y las enseñanzas de Jesús, que se llama En Cartago, el discurso sobre el tiempo y el espacio. Además, coetáneo con el vídeo que estamos haciendo hoy. Pues ahí hablaremos bastante más de que el espacio y el tiempo son subproductos de la conciencia
igual que la gravedad. Son subproductos de la conciencia, porque todo es mental. Entonces, sin meternos a hablar de eso ahora, porque lo vamos a hablar en el otro vídeo, dice que la sustancia literal de la que está formada el paraíso es de lo cual sale todo el espacio. Esta sustancia literal del paraíso es una organización homogénea de potencia espacial que no se encuentra en ninguna otra parte del vasto universo de los universos, porque la isla eterna del paraíso es el origen de todo lo demás, no el origen primigenio de la realidad, que es el espíritu puro del yo soy. La isla eterna del paraíso es una manifestación, una de las 7 manifestaciones del yo soy primigenio en la exploración de la limitación. Pero a su vez esta manifestación es el origen de todo el resto de manifestaciones del gran escenario de exploración de la limitación que es el espacio-tiempo. Ha recibido muchos nombres en diferentes universos y los Melquisedec de Nevadón, Melquisedec tiene mucho que ver con nosotros, aquí tenemos en nuestro planeta a varios, numerosos Melquisedec, aunque no lo parezca, eso ya lo irá contando el libro Durantia, pero esto nos lo han corroborado informaciones actuales también, que hay muchos Melquisedec ahora en el planeta, en fin, con diferentes funciones. Ha recibido muchos nombres en diferentes universos. La sustancia literal de la cual está hecha el paraíso bajo. Y los Melquisedec de Nevadón, desde hace mucho tiempo, la han denominado como Absolutum. Bueno, pues habría que ponerle un nombre. ¿Qué nombre le ponemos a esa sustancia de la cual está formado el paraíso que no tiene equivalente en ningún otro sitio del universo maestro? Pues como el paraíso es el absoluto, pues le vamos a llamar el absolutum. Ya está, no por otra cosa. Este material del paraíso, esta energía densificada del paraíso, material en el sentido vulgar, este material del cual está hecho el paraíso, no está ni muerto ni vivo. Es la expresión original, no espiritual, de la primera fuente y centro. La expresión original no espiritual. Yo soy primigenio indiferenciado. Diferenciación en 3, diferenciación en 7, 7 manifestaciones para la exploración de la limitación. De esas 7 manifestaciones, dice el libro Durantia, es la expresión original no espiritual de la primera fuente y centro. La primera fuente y centro representa el yo soy primigenio, de ahí van saliendo la segunda fuente y centro, el hijo eterno, la tercera fuente y centro, espíritu infinito, la isla central del paraíso y los absolutos. Y cada una de esas manifestaciones aglutina unos atributos diferenciados, distintos de los otros, unos atributos de diferenciación distintos de los otros. Ya hemos dicho muchas veces, las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu, 3 manifestaciones son personales, son actuales. Los absolutos son impersonales y potenciales. Bueno, el absoluto de deidad es potencial personal. Y el paraíso es impersonal. En ese sentido, no tiene cualidades espirituales. Las cualidades espirituales, el administrador espiritual es el Hijo Eterno. Entonces, el paraíso, ¿qué cualidades tiene? Energéticas. Energéticas. Es la expresión original no espiritual, en este sentido de diferenciar lo espiritual lo lleva el Hijo, paraíso lleva lo energético, de la primera fuente y centro. Entonces, es impersonal y es energético. En cuanto a los atributos de diferenciación de esa manifestación, de las 7 manifestaciones, es paraíso y el paraíso no tiene duplicado. Al final, el libro Durantia recurre a lo más sencillo, que es decirnos, oye, que no os lo puedo explicar, que es el paraíso y no se le parece nada en nada. Entonces no lo vais a comprender, con lo cual al final quedaos con la idea de que es totalmente diferente a todo. Nos parece que la primera fuente y centro ha concentrado todo el potencial absoluto para la realidad cósmica en el paraíso como parte de su técnica de autoliberación de las limitaciones de la infinidad, como medio para posibilitar la creación subinfinita, incluso espacio-temporal. Vale, a este revelador y a sus reveladores
coordinados, asociados y relacionados, este es un perfeccionador de la sabiduría, ni más ni menos. Pues bien, a este y a la gente con la que se relaciona les parece, es algo de lógica aplastante además, también, por lo menos en nuestra pequeña capacidad de comprensión, que la primera fuente y centro, el Padre Universal, ha concentrado todo el potencial absoluto para la realidad cósmica, potencial absoluto energético, no espiritual. Es decir, que la generación de todo el universo maestro y todo lo que está por venir parte de haber concentrado el Padre Universal en el paraíso, Padre Universal como representante directo del Yo Soy Primigenio, siempre lo hemos dicho, ha concentrado en el paraíso la potencialidad de crecimiento de todo lo demás del escenario de la exploración de la limitación, de todo el universo maestro y de todo el gran universo, es decir, el universo maestro más los anillos exteriores que servirán de escenarios en futuros insondables. Nos parece que la primera fuente y centro ha concentrado todo el potencial absoluto para la realidad cósmica en el paraíso. Lo ha hecho. ¿Cómo? Como parte de su técnica de autoliberación de las limitaciones de la infinidad. Claro, ¿cómo un ser infinito va a poder realizar una exploración de lo finito? ¿Cómo va a poder un ser infinito, el espíritu, explorar la limitación, lo finito? Pues para eso necesita ir realizando diferenciaciones y configuraciones por niveles en las que cada vez esas manifestaciones estén más limitadas. De hecho, en el último grado de la escala, los fractales de la fuente están en una parte, es que esto es difícil da igual, en los humanos de la Tierra. De hecho, un fractal de la fuente también está experimentando como un humano de la Tierra. Entonces, fijaos qué tiene que ver un humano de la Tierra con la infinidad del Yo Soy Primigenio. Pues ¿cómo se realiza esto? Con una técnica de liberación de la infinidad. En este sentido, para explorar la limitación, por ejemplo, para tener una experiencia, para tener el espíritu, un fractal de la fuente, una experiencia humana, su atributo de infinidad originaria es una limitación. Entonces tiene que, mediante técnicas nivelizadas, ir superando la limitación de la infinidad para poder tener una experiencia finita y limitada. Por eso lo expresa así el libro de Durantia. La primera fuente y centro ha concentrado todo el potencial para la realidad cósmica del paraíso. Esta es una de las cosas que ha hecho como parte de su técnica de autoliberación de las limitaciones de la infinidad para poder experienciar precisamente la limitación extrema, por ejemplo, la experiencia humana. ¿Cómo podría el espíritu explorar, tener una vida humana si el espíritu es infinito y absoluto en todos los aspectos? Pues mediante una técnica de autoliberación, él va quitando los obstáculos que le produce su atributo de infinidad, los va quitando con técnicas de nivelización hasta conseguir que un fractal de la fuente, y por lo tanto infinito, un fractal es la totalidad también, no es un fragmento, es un fractal. Eso hay que leerse el que quiera. Hay un documental extraordinario que es bueno, los fractales vienen de un matemático que se llama Mandelbrot, y entonces uno busca Mandelbrot y hay un documental que lo explica muy bien. Entonces ahí se entiende que es un fractal. Por eso se le ha empezado a llamar fractales a las chispas divinas, porque un fractal es diferente de un fragmento. Un fractal contiene la totalidad en sí. Entonces esos fractales de la fuente, ¿cómo pueden tener experiencias humanas si no es a base de que la fuente se vaya liberando de las limitaciones de infinidad
que le impiden realizarlo, a base de nivelizaciones y de diseños mentales cada vez más restrictivos. Bueno, pues eso es lo que hace el Padre Universal. Como medio para posibilitar la creación subinfinita, claro, incluso espaciotemporal, es que si no, no podría. Y precisamente los absolutos tienen la función de que eso se pueda hacer. El absoluto no cualificado, decíamos que tiene su enfoque funcional en el paraíso bajo. Una de las funciones que tiene es liberar al espíritu de la limitación de su atributo de infinidad respecto de la exploración de las experiencias de limitación finitas, por ejemplo, la humana. Pero de ello no se desprende que el paraíso esté limitado por el tiempo y el espacio tan solo porque el universo de los universos revela estas cualidades. Efectivamente, el paraíso no está limitado, sometido, condicionado o afectado por el tiempo y el espacio, porque el paraíso es el centro desde el cual se organiza precisamente el diseño de los cuales el tiempo y el espacio son efectos colaterales. Repito, desde el paraíso se organizan la configuración de limitación de la conciencia de los fractales de la fuente para liberarse de las limitaciones de la infinidad, de las cuales configuraciones de diseño limitativo de la operativa de la mente, de las cuales surgen como efectos directos primarios el tiempo y el espacio. Tiempo y el espacio. Por eso, la causalidad es inversa, dice el libro de Urantia. De ello no se desprende que el paraíso esté limitado por el tiempo y el espacio, sino al revés. Dice literalmente, pero de ello no se desprende que el paraíso esté limitado por el tiempo y el espacio, tan solo porque el universo de los universos revela estas cualidades. El universo de los universos es efecto. El paraíso es causa, pero no porque el efecto esté afectado por el espacio y el tiempo lo va a estar su causa. En ese sentido, el paraíso es precisamente aquel centro funcional, promotor y difusor de la limitación de la conciencia, de la cual uno de los efectos es el espacio y el tiempo, efectos fundacionales del funcionamiento de las conciencias después de esa limitación. El paraíso existe sin tiempo y no tiene ubicación en el espacio. Por eso siempre hemos dicho que el paraíso era un portal dimensional. Vamos a ver. Por un lado, el libro de Urantia dice, el paraíso está en el centro geográfico del espacio. Pero por otro dice, pero no tiene ubicación en el espacio. ¿Por qué? Porque es un portal dimensional. ¿Qué quiere decir? Que si tú pudieses llegar viajando por el espacio al paraíso, cosa que ya sabemos que estando en la densidad 3D no puede ser, tiene que ser subiendo o bajando de densidad según lo veas, según lo expliques, yéndote a densidades más ligeras, si no, no puede ser. Pues llegaría un momento en el que si no tuvieses la frecuencia vibratoria adecuada al paraíso, al llegar al paraíso lo pasarías de largo y no lo verías. Si pudieses ir en taxi, no lo verías. ¿Dónde está el paraíso? Me lo he pasado. No, porque no tiene ubicación en el espacio, porque el paraíso es el centro promotor de la limitación de la operativa de la mente para que ésta pueda funcionar en algo que luego le llaman espacio. Pero el paraíso, para poder estar allí, no se puede tener esa limitación de la mente. Con lo cual, si la tuvieses, no verías nada, no verías ni a Dios, ni al paraíso, ni a nada. Y si tú tuvieses esas características de conciencia y divinidad como para llegar al paraíso, entonces sí, pero hay verías que ahí ya no hay ni tiempo ni espacio. Bueno, pues eso es lo que quiere decir el libro de Urantia de una forma que intentamos atisbar como podemos. A grandes rasgos, último párrafo. El espacio, al parecer, se origina
Fijaos lo que dice, se origina. ¿Por qué? Porque dice apenas debajo del paraíso bajo, ¿vale? El espacio apenas debajo del paraíso bajo. El espacio, al parecer, voy a explicarlo después, porque si no me amontono y al final no explico nada. El espacio, al parecer, se origina apenas debajo del paraíso bajo. Es decir, tú tienes esa isla en forma de ovni y en la parte de abajo, debajo de la parte de abajo, ahí se genera el espacio, ¿vale? Y el tiempo apenas encima del paraíso superior, tiempo un poquito por encima de la parte de arriba, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el tiempo surge de la limitación de la operativa de la mente. Y en cuanto la mente se limita para dejar de percibir infinitas cosas simultáneas y empezar a percibir cada vez menos, hasta la mente humana, que solo puede percibir una cosa a la vez, procesar y percibir una cosa a la vez, procesar su mente, procesar una cosa y luego otra, no todas a la vez, sino una, luego otra, luego otra, luego otra. Entonces, cuando eso ocurre, la experiencia de la conciencia que empieza a limitarse en la sucesividad va a necesitar el espacio, porque como no puede procesar y percibir todo a la vez, necesita percibirlo cosa tras cosa. Y ahí surge también, junto con el diseño sofisticadísimo de la densificación de la energía en cuerpos ubicuos en un punto del espacio, eso es una consecuencia de la limitación de la operativa de la mente. Es decir, el espacio surge como consecuencia del tiempo y el tiempo surge como consecuencia de la limitación de la operativa de la mente. De hecho, la mente del espíritu, dentro de la exploración de la limitación, se llama conciencia, porque ya está limitada la conciencia respecto de lo que es la mente del espíritu. Siendo todo lo mismo, la experiencia de la fuente después de la limitación hace que a esa mente se le llame conciencia. Y sin embargo, en el estado previo a la limitación se le llama mente infinita del espíritu o, en fin, algo similar, ¿no? Entonces, mente infinita, limitación, conciencia, tiempo, espacio. Ese es el orden en el cual se genera a partir de la limitación de la operativa de la mente, los fundamentos del escenario de experimentación de la limitación, que son el tiempo y el espacio. Y el espacio es una consecuencia del tiempo y el tiempo es una consecuencia de la limitación de la operativa de la mente. El tiempo, tal como vosotros lo entendéis, no es un rasgo de la existencia en el paraíso, aunque los habitantes de la isla central están plenamente conscientes de la secuencia de eventos sin tiempo. Claro, porque ahí la mente no está limitada. Entonces, ellos pueden ver una secuencia de eventos todo a la vez, simultáneamente. No necesitan tiempo. Ahora un evento, luego el otro, luego... No, ¡buah! Todo a la vez. Ven la secuencia, pero la ven toda a la vez, no como nosotros. Nosotros, para contar del 1 al 100, pues no podemos contar del 1 al 100 ya. No, tenemos que ir 1, 2, 3, 4. Bueno, pues los habitantes de la isla central sí pueden contar del 1 al 100 ya. Pues eso es la cuestión. Entonces, el tiempo no es un rasgo de la existencia del paraíso, pero los habitantes de la isla central sí son conscientes de la secuencia de tiempo sin tiempo. Están plenamente conscientes de la secuencia de eventos sin tiempo. El movimiento no es inherente al paraíso, es volitivo. Aquí, al personaje humano, el movimiento es inherente a la experiencia humana sobre el planeta Tierra. El planeta Tierra se mueve. Ya sabemos los movimientos, rotación, traslación y no sé qué. Se mueve. Entonces, el movimiento sí es inherente a la Tierra, pero el movimiento no es inherente al paraíso, porque es estacionario. El movimiento es volitivo. El paraíso, si se quiere realizar un movimiento, por medio de esa configuración de diseño de la operativa de la mente, se puede realizar. Pero es voluntad.
Pero el concepto de distancia, incluso distancia absoluta, tiene gran significado en cuanto se le pueda aplicar a ubicaciones relativas en el paraíso. El paraíso no es espacial, por lo tanto sus áreas son absolutas y por consiguiente útiles de muchas maneras más allá del concepto de la mente mortal. Y aquí ya sí que nos cuesta mucho entender lo que dice. A ver, el paraíso no es espacial, por tanto sus áreas no son absolutas. Tú agarras la Tierra y la divides en el hemisferio norte y en el sur, y en este trozo que está en el cuadrante norte 30 grados oeste. En fin, ahí, pum. Y entonces está ahí, eso está ahí, eso está ahí. Pues en el paraíso no es así. En el paraíso, como no hay espacio, todo está en todo. Porque ahí no hay limitación de la conciencia de las entidades que habitan en el paraíso. Por lo tanto, no hay una experiencia de espacio, porque todos están en todo. Con lo cual, no puedo decir, yo estoy aquí, en esta parte de la isla. No, no, yo estoy en toda la isla. Porque yo no tengo una limitación de la operativa de mi mente. Por lo tanto, no necesito una ubicación. Puedo enfocar mi atención, como hace el Padre, en una parte, pero yo estoy en todo. Entonces allí los habitantes de la isla no tienen cuerpos, evidentemente, y están en todo, están ahí en todo, en todo. El paraíso no es espacial, por tanto sus áreas son absolutas. Si tú estás en todo, en toda la isla del paraíso. Y cada área es la totalidad. Y por consiguiente útiles de muchas maneras más allá del concepto de la mente mortal. Claro, nosotros no nos podemos ni imaginar lo que significa esto, de que un punto del paraíso, yo vivo en el paraíso en este punto, pero eso está en la totalidad del paraíso, pero no está en un solo punto, no está en 30 grados sur-suroeste, no, está en la totalidad. Bueno, es absoluto. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 2, la naturaleza de la isla eterna. Nosotros con balbuceos mentales podemos atisbar mínimamente algo de lo que nos pretende contar el libro Durantia. Y pues al menos un servidor no puede hacer más. Con lo cual, pues nada, continuaremos la siguiente sesión en el epígrafe 3, el paraíso superior. Ya vamos a empezar a examinar cada una de estas zonas funcionales del paraíso, que ya hemos visto que tienen mucha relevancia, por cuanto que la parte de arriba es la personal, están las manifestaciones personales y actuales del yo soy primigenio, la parte de abajo es impersonal, está el absoluto no cualificado. Entonces, ya en los siguientes epígrafes se va viendo el paraíso superior, el 3, el 4, el paraíso periférico, el 5, el paraíso bajo y más cosas que nos va a contar el libro Durantia sobre todo esto. Pero eso ya será en la siguiente sesión y hasta entonces, prospector.